Pues lo dicho, buenas noches, bienvenidas a las historias a la luz de la luna de Palma del Río, que como bien sabéis organiza el Ayuntamiento de nuestra ciudad con la Delegación de Cultura, y procuramos que en estas noches de verano, en este tórrido y cálido verano del 2022, pues vamos recorriendo nuestro patrimonio y siempre nos llevamos gratísima sorpresa porque decimos, bueno, ¿y eso está ahí? Pues sí, está ahí y forma parte de nuestro patrimonio histórico, artístico, humano, social. Y muchas veces podemos pensar, ¿qué nos puede deparar un cementerio? Pues más de lo que nos podemos imaginar, porque al fin y al cabo nacemos, vivimos y morimos, y toda nuestra vida se desarrolla en lugares que tienen para nosotros una relación especial de gratísimos recuerdos, de vivencia y por supuesto de oración y respeto a nuestros familiares. Pero un cementerio es mucho más. Un cementerio es una exposición de la sociedad, una arquitectura de la jerarquía, de cómo funcionamos en nuestro mundo, una relación de nuestros valores, de nuestras devociones, de nuestros sentimientos, de nuestra forma de entender la relación con la muerte, especialmente en una cultura cristiana como la nuestra. El cementerio de Palma del Río es un cementerio, en cierto modo, joven. Tenemos que recordar que a lo largo de la etapa contemporánea, de la historia contemporánea de Palma del Río, nuestra ciudad ha tenido 3 cementerios. Un cementerio ubicado junto a la parroquia de la Asunción. Si tenéis la oportunidad de ir a la Alcazaba, vais a comprobar cómo todavía quedan las señales de los nichos en los muros de la Asunción. Ese es el cementerio de la Guerra de la Independencia, dura entre 1810 a 1840, porque ya las normas del reino dictan que los cementerios hay que sacarlos de las villas y ciudades y tienen que estar extramuros. Entonces en Palma hubo un debate de dónde ubicar el cementerio de la entonces Villa de Palma del Río. Y la corporación acordó adquirir los terrenos de lo que había sido el convento, el monasterio de San Basilio del Tardón. ¿Dónde estaba ese monasterio? En el parque, las escuelas del parque. Las escuelas del parque que antiguamente llamábamos de Primo de Rivera. Pues el lado derecho, ese jardín tan bonito que hay ahí, eso era el monasterio de San Basilio del Tardón. En el año 1835 se produce la exclaustración de los monjes Basilio y la desamortización. Entonces, esos terrenos son comprados por el Ayuntamiento de Palma y se destinan, en una primera idea de qué hacemos con este lugar, a cementerio. Las obras comienzan en 1845. Y se inauguran en septiembre de 1849. Se llamó, por tanto, Cementerio de San Basilio del Tardón. Pero aquel cementerio no reunía las condiciones higiénico-sanitarias e incluso el espacio se quedó pequeño. Y es curioso que desde el momento y hora en que se inaugura el cementerio ya se está hablando de la construcción de uno nuevo. El proyecto del tercer cementerio se le encarga a la Diputación, al arquitecto Luque Ilavet, pero este muere y lo termina un arquitecto vinculado a Palma, concretamente Adolfo Castiñeira Boloy. Las obras del tercer cementerio se deciden que se haga en este pago, en este lugar. Y en 1901 se inaugura el cementerio de San Juan Bautista. La puerta de entrada no es esta, era una que estaba por el camino que tenemos aquí a la derecha. Con lo cual, si nos fijamos en la configuración del cementerio, vemos como la puerta principal es donde está la capilla y donde está la sala de autopsias. Y de ahí que las tumbas más antiguas están en esa zona. Pero después se hizo esta puerta, que por cierto, hermosísima puerta, pero muy reciente. Esto se construyó ya en democracia. Antes aquí había un portón metálico que se corría, era algo feísimo. Y se hizo esta puerta, siendo alcalde Salvador Blanco,
Una puerta pues de un estilo neobarroco, con la figura de San Juan Bautista y con la solemnidad y la decencia que se merece nuestro cementerio. Este cementerio, como ya hemos señalado, se inaugura en 1901 y el otro se cierra. Hay personas que deciden trasladar sus restos a este y otros ya pasan definitivamente al osario. Lo hemos contado, pero lo decimos porque hay tantísima gente, porque vienen por primera vez, que el ayuntamiento acordó que la primera persona que falleciese y fuese enterrada aquí tendría la tumba a perpetuidad gratis. Y murió una niña, Petronila Muñoz Cáceres, murió muy pequeñita y fue enterrada donde estaba actualmente. No fue la tumba original, pero hoy está aquí abajo, antes estuvo la parte alta. Lo hemos conocido algunos que tenemos mediana edad. La tumba de Petronila, se preparó un funeral pues como Dios manda, con un coche de caballo que tenía una familia a la que consiguió la prestación del servicio, que tenía los carruajes de los muertos en la calle Feria, y prepararon un coche de caballo de color blanco, porque era una niña, y evidentemente hubo entierro de bastante capa, muchos curas con capa, monaguillos. Yo no sé si hubo música, lo que sí sé es que fue un gran entierro. Se inauguró y queda constancia en la lápida. Y a partir de ahí, pues la vida normal y corriente del cementerio. Ahora vamos a entrar a él y vamos a ir viendo cómo en el trazado de un cementerio, la gente que tiene un poquito de dinero o mucho dinero quiere destacar y se hacen un panteón. Se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver la palabra panteón con un lugar de enterramiento? Porque si cogemos la etimología de panteón, es la casa de todos los dioses. El pan, todos, dei, panteón de las deidades. Pues por una cosa que se llama metonimia, es algo que cuando un término se coge por una razón equivocada, termina siendo de todos. Y es que en Roma está el famoso Panteón de Roma, un panteón que era un lugar religioso del Imperio Romano. Cuando los cristianos, cuando la religión católica, la religión cristiana se establece como oficial, aquel antiguo panteón de las deidades romanas se convierte en la Basílica de Santa María de los Mártires. Y en la Edad Media, los grandes ilustres romanos quieren ser enterrados en un lugar destacado. Y entonces se decide que los ilustres romanos sean enterrados en el Panteón. Y entonces todo el mundo que tenía posibles dinero dice: yo quiero enterrarme como los del Panteón. De ahí viene la terminología panteón, que a veces incluso se utiliza por extensión erróneamente, porque si ese grupo familiar se entierra por debajo de tierra, en un subterráneo muy propio de los altares de las iglesias, de las capillas, si está por debajo es una cripta funeraria. Así, por ejemplo, la cripta de los Calvo de León en la iglesia de Santo Domingo. Pero si se levanta como un edificio, como una capilla donde es enterrada mucha gente, es un panteón como el de los gameros cívicos en la parroquia de San Francisco. Nosotros vamos a entrar al cementerio y curiosamente lo primero que nos encontramos es una avenida con varios panteones. Por favor, entren. El primer panteón que nos encontramos es el panteón del hombre más rico del pueblo, del terrateniente don Félix Moreno Ardanui. El panteón lo hizo el señor Félix Moreno, pues se ve que después de la Guerra Civil. Quizás no era consciente de que iba a tener una prole de hijos muy grande. Entonces el panteón inicialmente era el edificio construido con ladrillo visto, pero posteriormente se le hace una ampliación, se distingue muy bien
para completar la relación de su familia. Es el primer panteón del cementerio. Entre los ilustres que están enterrados en ese panteón se encuentra Félix Moreno de la Cova, que fue alcalde de Sevilla. Todo su repertorio de títulos, medallas, concesiones, diputados, etcétera, etcétera, figura en el interior. Si ustedes quieren un día tranquilamente, se asoman ahí y van a comprobar que están enterrados los hijos de Félix Moreno Ardanui y sus respectivas esposas o los esposos de sus hijas. Curiosamente, Félix Moreno Ardanui murió en 1960 y miren ustedes que está construido en 1942. Él murió en junio de 1960 y tuvo un entierro de aquellos muy sonados, con un montón de sacerdotes, monaguillos, botufameiro, coche de caballo, etc. Hay imágenes del cementerio, del funeral que ya las verán ustedes próximamente. Y fue el primer panteón, pero es curioso, porque también le puso que era para su esposa, Enriqueta de la Cova, se llamaba Ruiz, no, en aquella época era de Moreno, era que tú perteneces al marido, y descendiente. Pero antes que este panteón, su padre se había hecho otro allí, en 1930, con lo cual el padre, que cosechó una fortuna inmensa en el siglo XIX, se hizo su panteón antes que el hijo. Pero el hijo quizás dijo, si mi padre ha llegado a tanto y ha tenido un panteón, ¿por qué voy a ser yo menos? De ahí que el hijo está aquí, y el padre y la madre están allí. Seguimos. Aquí tenemos un panteón muy curioso. Es un panteón de arquitectura regionalista andaluza, muy elegante, muy bonito, donde lo que más destaca del mismo es su portada, con unos azulejos, un retablo cerámico de el Cristo de Velázquez, y el herraje, la forja, tiene las águilas imperiales bicéfalas. Fue una familia muy potente de Palma del Río que llegaron a tener varios alcaldes, los García y García. Hablo de la década de los 20. Seguimos. Nos vamos a parar un momentito ante esta tumba porque tiene varias curiosidades. Es el panteón, la cripta de la familia Luque Ruiz. ¿Por qué tiene varias curiosidades? La primera es porque ahí está enterrada la hermana de Eladio Luque Ruiz, Leonor Luque Ruiz. Leonor muere 1920 y algo, no recuerdo ahora exactamente, 1922 me parece que es. Y el hermano se ha ido a Londres y es un empresario que comercializa naranja agria de Palma a los ingleses. Se hizo muy rico, llegó a ser un hombre muy rico. Muere su hermana, imaginaros en aquellos tiempos venir desde Londres hasta Palma del Río al funeral, pasaría mucho tiempo, no sé cuánto, pero mucho tiempo. Y entonces se hizo una cosa muy curiosa, muy propia de la realeza y de los grandes entierros de la Edad Media y la Edad Moderna, que es la elevación, la construcción de un catafalco. Cuando el muerto ya está en el cementerio, la representación de su muerte se hace levantando una tumba en el centro de la iglesia de la parroquia de la Asunción. Esto se llama un catafalco. Era una construcción efímera de madera con muchas telas, velas, y el catafalco se colocó en el centro bajo la imagen del Cristo de la Expiración. Me van a permitir ustedes, porque esto es bonito que se lo lea, ya que yo creo que sería de las pocas y de las últimas veces que en Palma del Río hubo un un entierro con catafalco. Dice así la crónica: en el día de hoy se han celebrado solemnes funerales en esta iglesia parroquial en sufragio del alma de la señorita Leonor Luque Ruiz, que en paz descanse. La venerada, artística y devota imagen del Señor de la Expiración
había sido colocada en el altar mayor y a sus pies un severo catafalco con innumerables velas y blandones. Es una imagen totalmente medieval. Pues bien, el hermano pudo venir al entierro. En la crónica cuenta que estuvo en el funeral, que se había esperado hasta que llegara Eladio desde Londres, y tuvo acompañamiento musical del maestro Eloy Viro Morales. Cosas de la vida. En la Segunda Guerra Mundial, el famoso Eladio Luque Ruiz lo mata una bomba en Londres. En los bombardeos nazis sobre la ciudad londinense, mató a nuestro paisano. Y nuestro paisano murió en 1944. Tardaría casi 2 años en llegar su cadáver a Palma del Río. Fue enterrado con enorme solemnidad y además el que fuera a visitar su ataúd, porque él no estaba visible, estuvo visible, ya no lo cuento, recibiría una limosna, con lo cual todos los pobres del pueblo hicieron cola para ver a aquel hombre. Sí, era visible porque el ataúd venía totalmente cerrado en zinc, pero le dejaron un hueco con un cristal para que la gente pudiera ver a Eladio Luque Ruiz. Y llegó aquí 2 años después. Seguimos, señores. Ustedes una cripta, insisto, que le llaman en Palma comúnmente Panteón, pero es muy llamativa. Es la cripta de Antonio Uceda Ruiz, y también está enterrado aquí su hijo, Antonio Uceda Ruiz. Y es que Antonio Uceda Ruiz se casó con una señora que también se llamaba Ruiz de apellido, Rosario Ruiz Rodríguez. ¿Qué misterio tiene este panteón? Pues uno muy interesante. Antonio Uceda Ruiz era el administrador de don Rómulo Romano Gamero Cívico, en la finca del Águila. Don Rómulo era un poderoso señor con mucho dinero, con un nombre romano muy llamativo, ¿verdad? Rómulo Romano, una redundancia. El administrador se ve que llevó a sus hijos a la finca a pasar un día agradable. Y al volver, el coche de don Rómulo Romano lo conducía el conductor de la familia, don José Díaz Benavides. Llevaba prácticamente a toda la familia, a Antonio Uceda Ruiz, a Antonio Uceda Ruiz hijo, a sus hijas Belén, Rosario, Trinidad, Expectación. Y tuvieron un gravísimo accidente. El coche, a la altura de la vía del tren, que entonces no se tenía el viaducto que tenemos ahora para pasar por encima del tren, estoy hablando en la ermita de Belén, le llamaban el paso de la Virgen de Belén, de la ermita de Belén. El coche pasó por los altos de la vía y en ese momento venía una máquina del tren. Murió Antonio Uceda Ruiz y murió su hija Belén. No así sus hijos Antonio Uceda Ruiz y sus hermanas. Fueron muy conocidos. Antonio Uceda lo hemos visto casi todo el mundo en una fotografía sacando en el Santo Entierro la Virgen de las Angustias, aquella que llevaba al Cristo en los brazos. El hombre que está en esa fotografía muy mayor es Antonio Uceda, que aquel día perdió a su padre y a su hermana. Ellos vivieron larga vida en la calle Portada. Entramos en un territorio muy bonito. Un cementerio que nos da aspectos bonitos. Los epitafios. Casi todas las tumbas de este cementerio pues son las clásicas. Tus padres, tus hijos, tu familia, no te olvidan, te recuerda, etc. Pero hay verdaderos epitafios que nos hablan de la persona que está detrás. Si yo les leo el epitafio: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve enfermo y me visitasteis. Estuve enfermo y me visitaste, solo podemos hablar de un médico, don José Jiménez Molina.
y se puso ese hermosísimo epitafio. Vamos a encontrar epitafios muy bonitos en el cementerio de Palma del Río. Proseguimos. Si interesantes son los epitafios, también son interesantes las devociones. El cementerio de Palma del Río es un mosaico de los sentimientos religiosos de cada una de las personas aquí enterradas. Por mayoría, por goleada, la inmensa mayoría de las tumbas siempre tienen o una cruz o un crucificado. Pero luego nos vamos a encontrar muchísimo a la Virgen de Belén. Luego estarían todas las devociones del entorno de Cristo, desde el gran poder, el Sagrado Corazón de Jesús, referencias a Cristo en Semana Santa, montones vamos a encontrar. De la Virgen nos vamos a encontrar aquí en este cementerio, desde la Virgen de la Cabeza, la Virgen del Rocío, evidentemente la Virgen de Belén, el Sagrado Corazón de María, la Piedad, el Carmen, y algunas muy curiosas en las que nos pararemos un momento, como por ejemplo esta con la que iniciamos también las devociones, San José de la Montaña, que es este Cristo con esta inmensa corona y esas barbas. Es una devoción muy curiosa que esté presente en Palma del Río. De aquí pasamos, tras esta cruz, que muchos de vosotros recordaréis, que estuvo en lo que se llamó la Plaza de los Caídos, el Monumento de los Caídos, en lo que es el Arquito Quemado. La corporación municipal acordó recolocarla aquí y homenajear con ella a todas las víctimas de la guerra, sean del color que sean. La cruz los ampara a todos. Galería, si antes hemos visto un epitafio de un médico, en esta galería vamos a encontrar dos epitafios muy significativos, en el que encontramos por un lado el recuerdo de la pérdida de un niño y lo que representa la pérdida de un joven. Por eso tiene como epitafio: lo fugaz también es eterno. Son dos epitafios muy llamativos, porque en una se exalza las virtudes de la infancia y en la otra la de la juventud. En esta otra galería encontramos epitafios de corte de creyente, que los vamos a encontrar mucho, los hay de la resurrección, de la vida eterna, etc. Felices los que creen sin haber visto. Es un epitafio de unas convicciones cristianas. Y otro epitafio muy mariano sería este. Es la lápida de Francisco Montoro Olivares, Paco Montoro, y donde podemos leer: cuando se acaba mi vida, que la Virgen de Belén mi tumba siempre presida y luz eterna tendré. Allí estaré en el cielo sin prisas, allí esperaré a los seres que yo quiero con mi Virgen de Belén. Son unos versos escritos por Paco Montoro. Volvemos a las devociones y nos encontramos a Santa Gema de Galgani, una curiosidad en el punto en el que nos encontramos. Cuando tengan ustedes, y por aquí circunstancias, vengan por aquí, van a encontrar que hay devociones a cual más curiosa.
recurrir al mapa, que el cementerio es muy grande, ¿eh? Bien, volvemos a los santorales y aquí nos encontramos a la imagen de Jesús resucitado de Palma del Río. Y también otras devociones que también encontramos mucho son a San Antonio, a San José y la Compañía del Niño. Perfectamente que Palma del Río es una tierra de acogida y aquí a lo largo de nuestra historia y sobre todo en el siglo XX ha venido gente de toda Andalucía a buscarse el sustento por muchas razones. Por ejemplo, a principios de siglo las obras del canal del Genil, del canal del Guadalquivir, posteriormente después de la guerra el desarrollo del canal del Guadalquivir, el canal de los presos, la introducción del regadío. Y entonces aquí ha venido gente de toda Andalucía, sobre todo grandes conocedores del regadío. Una de las poblaciones más llamativas de nuestro pueblo son las personas que llegaron del norte de Granada y del sur de Jaén, conocedores del regadío y de mejores técnicas del tratamiento de la agricultura. Les puedo citar nombres como por ejemplo Los Cano, Romero, Cano Vaca, Aguilera. Son procedentes de estos pueblos y además se incorporaron muy bien a nuestros pueblos y se introdujeron sus tradiciones y sus devociones con un gran fomento. Así, por ejemplo, quien nos recuerda a Juan de Dios Romero Raya, que fue un promotor de la devoción de San Sebastián, porque en su pueblo, Benalúa de las Villas, también era el patrón, y entonces él le tomó mucho cariño a esa. O las devociones de las familias que viven en el Pandero, que fue un terreno que prácticamente ellos cultivaron y mejoraron, como también el Pago de la Ribera, donde está la familia de Luis Chicano, en fin, mucha gente buena y trabajadora que vino del sur de Jaén y del norte de Granada. Y también su devoción a la Virgen de la Cabeza, que está mucho más implantada en esos pueblos que en Palma del Río, aunque en Palma ya hubo históricamente devoción a la Virgen de la Cabeza, se había perdido. De ahí que nos vamos a encontrar en más de una ocasión cómo familias procedentes de aquellas tierras han puesto en sus lápidas la imagen de la Virgen de la Cabeza, o por ejemplo la familia Heredia, que son también de estas tierras que les he citado. En el camino de los epitafios hemos visto el de la infancia, el de la juventud y el de la vejez. Mire lo que ha puesto esta persona aquí en esta tumba: la rica experiencia es la corona del anciano y su gloria el temor de Dios. Un epitafio de la sabiduría de nuestros mayores, a los que siempre tenemos que consultar, oír y respetar. Por eso dice: la rica experiencia es la corona del anciano. Se va echando la noche, ¿eh?